México siempre hemos sido unidos y amamos nuestro país. Claro. Entonces era un gobierno malo, se podría decir. Malísimo. Y ahora la historia, yo siempre digo, la historia es la que hablará de la política, ¿no? Y aquí la tienes, seguimos igual o peor y no hacemos nada, ¿no? Entonces estaba muy asustada durante lo que pasó. Pues sí, después sí, como no, muy, muy triste. Gente conocida también perdió hijos, entonces nunca los encontraron y pues fue algo muy impactante para el país. Sí, muchas gracias. En la siguiente entrevista nos habla una mujer de 64 años que no vivió directamente la matanza de Tlatelolco, pero que sí se encontraba atenta a lo que sucedía en este movimiento y sí nos da un punto claro de lo que vivían las personas afuera de este movimiento. Ya. Mi nombre es Iracema Sepúlveda, tengo 64 años y la verdad es que cuando sucedió lo del 68 no lo viví realmente yo, no estaba en México, pero lo que yo podía escuchar en las noticias es que, y lo que mis hermanos, porque ellos sí lo vivieron, ellos eran estudiantes de la UNAM y de Poli, y pues lo que ellos realmente comentan y se quejan es que el gobierno lo reprimió, que fue una masacre porque hubo muchos muertos. Algunos conocidos de Tlatelolco contaban que pues ellos se dieron cuenta que murieron muchos estudiantes, a los estudiantes los catalogaban como delincuentes y pues más bien eso es lo que yo te puedo decir, no mucho. En la siguiente entrevista pudimos grabar la voz de un señor que nos encontramos en el centro de la ciudad de Querétaro y que nos contó cosas muy interesantes de sus amigos y acerca de él, de lo que pasó en el movimiento del 68, y más interesante aún, ya que se veía una persona preparada, intelectual y con muchas buenas cosas de que contar. Cuando tenía 18 años cuando sucedió eso y por ahí me invitaron a ir, ¿verdad? Pero este amigo también vivía en Tlalnepantla y él sí se animó a ir. Yo le dije que no, pues que mis papás no me dejaban, que estaba ya tomando un curso muy peligroso la situación y no me dejaron ir. Él sí fue y dice que sí se vio acorralado por soldados, él y otros como otros 6, 8 más. Pero algo pasó con esos 2 soldados que los tenían acorralados, según los iban a matar o se los iban a llevar presos, algo. Y de algún momento les surgió conciencia a los 2, 3 soldados que estaban ahí acorralándolos. Les dijeron, váyanse, pélense rápido antes de que nos ordenen cometer algo pues injusto contra ustedes. Váyanse, corran. Entonces ellos se echaron a correr, se fueron, pero sí alcanzaron a ver cómo estaba cayendo la gente, muertos, heridos, muchos gritos, algunos agazapándose, corriendo casi sobre el piso, ¿verdad? Arrastrándose. Entonces, lo poco que alcanzó a ver mi amigo me lo platicó con mucho terror, ¿no? Con mucho miedo de recordar aquello que vivió en carne propia, pero afortunadamente pues se topó con personas sensibles que no quisieron proceder en contra de ellos. Claro. Entonces, ¿la forma de gobierno era muy mala durante esa época? Sí, realmente pues se puede considerarse un dictador a Díaz Ordaz, ¿no? Nunca reconoció que violó la autonomía de la universidad porque la invadió con tanques y todo. Y mandó que tiraran una puerta muy en la prepa 1, una puerta muy ¿cómo decir? De tiempos de la colonia, pues una puerta simbólica que era la que resguardaba la prepa 1 y mandó que de un bazucazo la tumbaran para que sacaran a los que estaban heroicamente defendiendo su lugar de estudios, la prepa 1. Entonces ponían tambos en las esquinas con hartas piedras para que al momento de asustarlos iban corriendo, encontraban piedras, las tomaban para responder a los granaderos que estaban persiguiéndolos, ¿no? Claro. Pero era estrategia para tener pretexto de decir, pues ellos también aventaban piedras, pero las piedras las pusieron adrede, en tambos llenos de piedras. Entonces hubo así varias situaciones muy tensas, muy difíciles, pero pues yo creo que el gobierno norteamericano
mexicano dijo esto ya llegó y faltaban 10 días para que se iniciara la Olimpiada. Sí. Entonces, ¿tomas medidas tú o lo hago yo? Porque esto ya creció demasiado. Sí. Los burócratas se bajaban de los edificios solidarizándose con los estudiantes que estaban manifestando. Fue muy famosa la marcha de 100,000 que encabezó el rector en esa época, el rector de la Universidad de México. Y pues bueno, sí estaba cundiendo mucho el disgusto en contra del gobierno de Díaz Ordaz, muy autoritario. ¿Y usted estaba muy asustado durante esa época de que le pasara algo? ¿Sus amigos? Pues no, le digo, en lo personal nunca participé ni me trasladé al Distrito Federal en esas manifestaciones, pero sí hubo compañeros que me platicaron que bueno, ellos sí participaron en las marchas, estuvieron ahí y que pues bueno, algunos contentos de que estaba tomando mucha forma, mucho auge el movimiento, pero nunca se imaginaron, ¿verdad?, que en esa ocasión pues fuera a suceder esta terrible matanza. Iban disque periodistas extranjeros a ver, pero toda la noche se la pasaron los soldados limpiando sangre. Fue una cosa de limpieza pues muy minuciosa, no dejaron ni una gota de sangre, parecía que no había sucedido nada al día siguiente, ¿no? Pero sí fue terrible. Y sin embargo, si ustedes van aquí a la Alameda, donde hay ahorita el periódico del Universal que cumplió 100 años, claro. ¿Ya pasaron por ahí? Sí, ya entramos, sí. Ahí dice que terroristas se enfrentaron con el ejército, todo tergiversado completamente. Ya en esa época ya utilizaban la palabra terrorista. Dicen, la batalla duró quién sabe cuánto entre terroristas y soldados. Y bueno, justifican de alguna manera que el ejército no le quedó otra más que proceder porque eran terroristas. Entonces, pues pero no, el gobierno ese, y todavía lo declaró antes de salir estoy orgulloso de lo que hice en el 68, yo soy el responsable, no culpen a nadie, ¿y qué? Con esa, sí, es que era un tipo muy soberbio, ¿no? Entonces, qué bueno que lo mandaron de embajador después a España y lo corrieron de allá, no lo quisieron, murió como apestado, así. No sé, yo creo que no sobrevivió más que unos 10 años, 12 años después de que dejó la presidencia y fue sumamente despreciado y aborrecido por todos, ¿no? Porque fue un presidente muy violento. Sí, muchas gracias. En esta última entrevista grabamos la voz de un hombre que vive en la ciudad de San Juan del Río Querétaro y que nos cuenta sucesos bastante impactantes que vivieron amistades cercanas a él, ya que todavía él no nacía durante esta época, pero que sí son cosas muy sorprendentes que nos ayudaron a entender claramente el sufrimiento que vivieron jóvenes y estudiantes durante este movimiento. ¿Usted conoce a alguien o tiene relaciones que estuvieron en Tlatelolco durante el movimiento estudiantil? Sí, conozco a algunas personas, anécdotas que tuve con algunas personas que sí lo vivieron. Recuerdo una de ellas, era una vecina, su hijo estuvo ahí en medio cuando empezó el tiroteo, y recordaba que esta persona pues vio la luz en el cielo de la que tanto se ha hablado cuando vieron la señal de empezar a disparar. Y pues empezaron la balacera, empezaron a correr, huyeron, y pues esta persona básicamente sobrevivió escondiéndose en las alcantarillas, y cuenta que pues estuvo varios días ahí, pues entre el olor pútrido, las cucarachas que pasaban por encima de ellos en todo momento, y los soldados pues abrían las alcantarillas para tirar ráfagas con sus rifles o ametralladoras, y cuando ellos empezaron a cubrirse con los cuerpos de los que ya estaban muertos para poder pues no recibir los impactos directos, ¿no? de eso. Aún así, pues muchos de ellos fueron descubiertos, los sacaron de las alcantarillas, y otros no, otros por alguna cuestión los mismos soldados no sabemos qué pudo haber pasado, ¿no?
pero no reportaron eso o no quisieron ahondar más, y son las personas que sobrevivieron a esa parte. Teníamos otra amistad que vivía como a unas cuadras, 2 cuadras, creo que la calle es la calle de Luna, ahí en la colonia Guerrero, y cuenta, ¿no?, que cercaron las calles, e incluso los soldados iban correteando los muchachos que se metían en los edificios, ¿no? Entonces iban y tocaban, y hasta ahí fueron a sacar a gente, los interrogaban, preguntaban, pedían credenciales y quiénes eran, todo. Entonces en ese momento, pues por el simple hecho de ser adolescente, pues eran sospechosos, ¿no? Sí, o sea, hubo mucha masacre, sí, gente inocente, los adolescentes que no tienen nada que ver. Exactamente, porque finalmente ya no era nada más el hecho, o sea, la edad era el promedio en el que se basaban ellos, ya no era ni siquiera si eran estudiantes o no, o sea, tenías 15, 16, 17, 18 años, era sospechoso, ¿no? Entonces, entre lo que se sabía, si sí o si no, pues incluso hay reportes, ¿no? Hay gente que desapareció, incluso sin ser estudiantes. Ok, entonces en base a lo que ha escuchado de sus amistades y todo eso, ¿qué opinión nos podría decir usted de personal que tiene acerca de todo lo que pasó? ¿Le parece algo correcto o bueno, algo que se tenía que dar para solucionar? Fue un momento muy oscuro de la historia de la Ciudad de México, no nada más de todo el país. Finalmente ellos estaban convencidos de tener ideales. Ajá. Fue una época de mucho activismo social y político, pero desgraciadamente pues los mayores beneficiados pues siempre ha sido el gobierno. Vemos hoy en día representantes que estuvieron en ese momento, ¿no?, como Ernesto Zedillo o Rosario Robles, y son personas que hoy en día tienen puestos políticos grandes, con grandes sueldos, con grandes beneficios, con grandes tranzas, y todo construido sobre pues montañas de cuerpos, ¿no? Sí. Quedaron ahí. Sí, entonces nos podemos dar cuenta que esto ha dejado un impacto hasta ahorita, en el presente. No, y va a seguir dejando impacto. O sea, ese es el momento del 68, ya es parte de la cultura de México, para bien o para mal. Hoy en día creo que las generaciones desconocen por completo cuál es. O sea, ellos su realidad la construyen con base a lo que ellos creen que fue, ¿no? Entonces hemos visto, ¿no?, como, o sea, de primera mano a mí me ha tocado ver, ¿no?, como en marchas pues son pretextos para robar, para hacer. No dudo que haya personas con ideales que estén allá adentro, ¿no? Pero hoy en día más que nada es un pretexto para vandalizar. Es un día pues parece incluso a veces hasta de fiesta. En algún momento, hace algunos años, me tocó estar en medio de una, en la cual pues ellos se lanzaron a destruir a pintarrajear, a destruir una casa hogar que estaba ahí al lado del Metro Hidalgo. Se llamaba Casa Alianza, y ellos poco les importó que era una casa para niños de la calle. O sea, ellos fueron, destruyeron, rompieron, vandalizaron, y pues, ese tipo de cosas desprestigian, ¿no?, el movimiento. Y no, honestamente no eran ni siquiera infiltrados, como dijeron, ¿no? O sea, porque las fotos salieron después. O sea, las mismas personas que eran parte del movimiento tomaron fotos y salieron en la Gaceta de la UNAM. Donde decían, hablaban del poder de la burguesía y todo ese tipo de estandartes, ¿no?, que se cuelgan hoy en día, pero cambia, ¿no? Desgraciadamente, pues los que murieron, pues son los que pagaron el precio más alto. Claro, ok, muchas gracias, sí. En base a lo que me escuchamos en todas las entrevistas, aprendimos bastante sobre este tema y ya nos informamos mucho sobre lo que pasó y acontecimientos importantes. Fue un trabajo muy extenso que nos informó bastante de un acontecimiento trascendente en México. Lo que más nos costó trabajo fue encontrar a personas que vivieran y estuvieran involucradas directamente con este movimiento, pero hicimos un esfuerzo para encontrar a personas que estuvieran un poco involucradas con lo ocurrido. Fue un proyecto laborioso, pero bastante divertido e interesante. A continuación, les mostraremos algunas conclusiones